Dios les bendiga, hermanos. Es para mí un gran privilegio estar aquí y predicar la palabra del Señor. Un nuevo año ha empezado. Llevamos ya 12 días de este 2025. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios porque nos ha permitido entrar en este nuevo año. Y tal vez usted pueda decir, miren, yo no empecé tan bien con el pie derecho, pero gracias al Señor estamos aquí. Gracias a Dios que sobre todo también pueda escuchar el sermón en esta mañana. Que sea realmente Dios hablando a cada uno de nosotros. Como les dije, un nuevo año empezado. Y es normal que cada uno de nosotros nos propongamos o tengamos algunas metas para este nuevo año. Y es lo normal. Muchos se ponen metas, por ejemplo, de bajar los tamales y las torrejas del año pasado. Y está bien. Otros se proponen en este año viajar a algún lugar bonito. Para los que todavía están en el colegio, se proponen pasar este año y con buenas notas. Los de la universidad se proponen pasar mínimo 12 clases. Y así cada uno de nosotros aspiramos a varias metas en este nuevo año. Pero además de esto, creo que usted, se me quedó allá. Pero a usted se le ha entregado el domingo pasado y este domingo una hoja. Y esta es la lectura de la Biblia en este año. Espero que cada uno de nosotros podamos cumplirla. Tal vez usted diga, yo no sigo este plan, pero sí estoy leyendo la Biblia en todo el año. Esa sería una gran meta para este año, leer la Biblia completa. Asimismo, hay diferentes metas, pero lo ideal es que las metas sean fijadas y enfocadas en base de agradar a Dios. Que nuestras metas sean, y sobre todo la meta principal en este nuevo año, sea agradar a Dios. Amén. Aquí está. Gracias, hermano. Y si se fijan, tiene 52 semanas y vean que va por separado para que usted no diga, bueno, voy a leer todo el libro de números, dice usted. Y ya cuando empieza a ver ese relajo de nombres, relajo de números y dice, no, mejor me lo voy a saltar. La ventaja que en este plan va, por ejemplo, primero epístolas. Si lleva el plan, deberíamos de estar ya en el segundo, tercero. Si empezó el domingo que se lo dieron, este sería Romanos 3 y capítulo 4. Después están los de la ley, históricos, salmos, poesía, para que usted no diga, no voy a leer ese relajo de nombres. Así que, hermanos, eso sería una buena meta. En Josué 1 vamos a estar estudiando y sé que ya habíamos entrado a la primera parte de Josué 1. Hoy la idea es terminarla, culminarla. No importa que nos vayamos hasta las 12. Sé que me van a tener mucha paciencia. No, broma. Voy a tratar de terminar pronto. Bien, Josué 1. Vamos a ver que Dios nos enseña 3 respuestas al llamado que Él hace a sus hijos, para que evaluemos nuestra vida en este inicio de año. Dios nos enseña 3 respuestas al llamado que Él hace a sus hijos, para que evaluemos nuestra vida en este inicio de año. Y dicho de otra manera, encajado con lo que acabo de decir de las metas, vamos a ver 2 metas y un resultado para este nuevo año. La primera la encontramos de los versículos 1 al versículo 9 y es la meta de tener un fundamento en la palabra de Dios.
Número 2 es tener una fidelidad a la palabra de Dios. Y número 3 es esperar un fruto en base a la palabra de Dios. Eso va del versículo 16 al 18. Pero antes, acompáñame a orar. Padre, gracias le damos en esta mañana por este nuevo día que nos permite venir y poder, Señor, reunirnos para agradarle y glorificarle solamente a usted. Padre, ayúdenos a poder captar lo que usted tiene que decirnos en esta mañana. Y Señor, que podamos vivir vidas que estén enfocadas en su palabra, Señor. Que nuestro fundamento sea su palabra. Y Señor, nos permita en este nuevo año poder glorificarle de muchas maneras. En nombre de Cristo, amén. El pueblo de Israel entonces había salido de Egipto con el liderazgo de Moisés, pero ahora, cuando llegamos al capítulo 1 de Josué, vemos que este líder que los había dirigido ha muerto. Vea, acompáñeme en su Biblia, Josué capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Si nosotros leemos el capítulo previo en Deuteronomio, vamos a ver que Moisés ha muerto. Y ahora el Señor va a levantar a este nuevo líder, que es Josué. Él entonces va a culminar lo que Moisés había iniciado de ir a la tierra prometida. Josué se había mantenido por 40 años sirviendo junto con Moisés. Ahora entonces viene el tiempo de la conquista y de la repartición de las tierras. Y a lo largo del libro de Josué vemos todo eso. Un nuevo líder se levanta y ahora aconteció entonces después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: no voy a adentrarme como lo hice la vez pasada, porque ya esto, sé que usted no se ha de acordar de lo que vimos, pero si quiere tener un poco más de profundizar en esta parte de Josué 1 al 9, puede ver el sermón pasado en nuestras redes sociales. Pero ahora, Josué entonces es levantado y es llamado por el Señor como nuevo líder. Y lo que le dice el Señor es, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Señor le da una orden a Josué y es: levántate inmediatamente y cruza este Jordán. Levántate inmediatamente y cruza. Y hay un gran énfasis en estas palabras. Y sobre todo, el Señor, con el nombre que vemos ahí de Jehová, está haciendo un énfasis también en su nombre. Esto habla acerca de su eternidad, pero sobre todo cuando nosotros leemos este nombre de Jehová, se nos puede venir a la mente, y cuando leemos a lo largo del Antiguo Testamento, vemos que este nombre de Jehová está haciendo un énfasis también a lo que es el pacto de Dios. Y recordemos que Dios ya había prometido a Josué, a Moisés, a Isaac, a Jacob, había prometido una tierra. Y ahora está entonces el cumplimiento de esta promesa. Pero en esta sección del 1 al 9, tenemos que tener 3 consideraciones. La primera es, debemos de considerar la fidelidad de Dios. Vea de los versículos 2 al versículo 5. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie,
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande. Donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. El Señor entonces está mostrando su fidelidad en estos versículos. El Señor muestra su fidelidad en cumplir lo que Él había ya prometido. Vea, y lo que tenemos ahí es ese territorio, y creo que tenemos una imagen. No se va a visualizar bien, pero le voy a hacer una comparación para que pueda comprenderlo un poco. Ok, no sé si se puede acercar un poquito para que podamos ver más o menos. Ese es el territorio de Israel. La parte en verde, si puede distinguir ese color por ahí, es la parte donde se estaba llevando a cabo la conquista en todo el libro de Josué. Toda la parte verde es el territorio conquistado. Ahora, hay algo muy importante en lo de la conquista, y es que el territorio que el Señor más o menos le había entregado al pueblo de Israel era no solamente eso, sino que, para que me pueda entender en este tiempo, era como el territorio que comprende entre Nicaragua y El Salvador juntos. Más o menos todo ese territorio era lo que el Señor les había dado. Pero ellos no conquistaron todo el territorio. Lo que conquistaron, para que también me pueda entender, el territorio incluso actual de Israel son más o menos 22,000 kilómetros cuadrados. Lo que más o menos se asemeja al territorio que tenemos aquí en Honduras de Olancho, para que me pueda entender. Imagínense todo el territorio de Nicaragua, El Salvador, comparado con una pequeña porción como Olancho en ese territorio. Es algo mínimo, más o menos el 12% del territorio. Pero el Señor había entregado todo esto y Él estaba cumpliendo su promesa. Y podemos ver entonces la fidelidad de Dios al llevar a cabo esto. Y vean el versículo, por ejemplo, versículo 2, el final dice: la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y eso es la tierra que yo les estoy dando. La conquista todavía no había iniciado, pero el Señor les dice: hey, yo se las estoy dando ahorita. Pero vean lo que dice el versículo 3. Dice: yo os he entregado. ¿Lo puede ver? No solamente les está diciendo les estoy dando ahorita, sino ya les he dado esto. Era como que el pueblo de Israel, lo había mencionado la vez pasada, el pueblo de Israel tenía casi como su hoja legal de que la tierra era de ellos. Lo único que tenían que hacer es tomar posesión de ella. Desde el desierto y el Líbano, y esos son los límites. Al sur, el desierto se refería a la región árida de la tierra, y creo que si está en el mapa pueden más o menos guiarse. Al sur, entonces, la parte de abajo era la parte árida. Al norte, los montes del Líbano. Al oriente, el río Éufrates. Y al oeste, el gran mar Mediterráneo. El Señor estaba cumpliendo lo que Él había prometido. Y asimismo, hermanos, nosotros podemos confiar en la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Amén. Él ha prometido muchas cosas en su palabra, y hasta este momento ninguna de las cosas que ha prometido Él ha quedado mal.
Entonces, confiamos en la fidelidad y consideremos la fidelidad de Dios. Ahora, además, usted debe de considerar la presencia de Dios. Vea de los versículos, el versículo 5 y el versículo 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y versículo 9, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Considere entonces la presencia de Dios. A Josué, que estaba llamando para dirigir a todo ese pueblo, le estaba prometiendo que él iba a estar con él, con Josué. Asimismo, Dios ha prometido estar con sus hijos. Y lo podemos ver. Quiero que por un momento me acompañe a el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Él ha prometido estar con sus hijos. Mateo 28. Y quiero que lo leamos desde el 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y vean el final que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Señor también ha prometido entonces su presencia para sus hijos, asimismo como lo había hecho con Josué. Pero no solamente debe de considerar la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, ni solamente la presencia de Dios, sino también la veracidad de Dios. Vean los versículos del 6 al 8. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que yo les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor, además de decirle, levántate inmediatamente, cruza el Jordán, ahora le dice también, versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Y esto es algo muy importante. El Señor le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Y vean que para Josué en este momento, que el Señor le estuviera diciendo esto era muy asombroso, porque imagínense esto, el pueblo de Israel simplemente eran personas que habían estado esclavizados en Egipto, nunca habían peleado en su vida, no sabían, creo, ni siquiera cómo agarrar un arma. En cambio, a donde tenían que ir eran naciones fortificadas. Eran naciones que ellos tenían su ejército ya para la guerra, listos, preparados. Y le dice a este nuevo líder, esfuérzate y sé valiente. Estas palabras hacen eco en lo que resta del capítulo. Lo vemos en el 5, lo vemos en el 9 y lo vemos al final.
Porque el Señor le dice igual, vean, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 5. Versículo 9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor está diciendo, hey, esfuérzate porque yo estoy contigo. Esfuérzate porque no te voy a dejar en ningún momento, no me voy a apartar de ti, no te dejaré. Tiene la idea de abandonar, alejarse. El Señor nunca se iba a alejar de él. Y además, Él lo iba a sostener hasta que Él llegara y completara la conquista. El Señor sería su defensor y no habría nada que temer. De la misma manera, Dios ha prometido estar con quienes le aman y le obedecen. Lo vimos en Mateo. Recordemos que Él cumplió también la promesa de que Él iba a dejar un consolador y que iba a estar con nosotros en todo momento. Y la vemos cumplida en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado solos. Dios, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, el Espíritu Santo mora en usted. Y la compañía del Señor va a ser eterna. De aquí en adelante el Señor va a estar con nosotros en esta vida y estaremos con Él en la vida venidera. Entonces, hermanos, debemos de recordar, debemos de considerar entonces siempre la fidelidad de Dios, la presencia de Dios y la veracidad de Dios en cumplir sus promesas. Un fundamento en la palabra de Dios. Debemos entonces fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Mire lo que le dice en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué tenía que mantenerse fiel, y eso es escuchar, meditar, mantenerse enfocado en la palabra de Dios. Y en este caso lo que tenía Josué era la ley, no solamente escrita, sino que también todas las palabras que Moisés había pronunciado al pueblo, incluso a él mismo, él las tenía que tener presentes. Él tenía que mantenerse fiel a la palabra del Señor, porque entonces, versículo 8 final dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo interesante es que estas palabras, cuando le habla y le dice, entonces harás prosperar tu camino, estas palabras también lo que pueden significar es que él iba a tener un buen entendimiento. Josué entonces debía de mantenerse en ella. Y vean lo que dice la totalidad. De día y de noche meditarás en él. Y nosotros podemos leer eso y se nos viene a nuestra mente lo que es el Salmo 1. ¿Recuerdan? Salmo 1. Vayamos ahí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja jamás cae. Si bien es cierto, el Señor está prometiéndole a Josué que iba a prosperar y todo le iba a salir bien, está hablando enfocado en lo que es la conquista. El Señor iba a prosperar todo lo que Él hiciera en base a la conquista.
Pero muchas veces usamos estos versículos para hablar de prosperidad para nosotros. Y he ahí el problema. Vean de quién o a quién Dios está hablando. Dios está hablando a Josué. Y cuando incluso sé que muchos han tomado el versículo 9 como un versículo lema para su vida. Y dicen, mira que te mando a que te esfuerces y seas valientes. Estas palabras, hermanos, están dirigidas a Josué. Ahora, nosotros sí podemos sacar un principio bíblico y es de esforzarnos y ser valientes, pero no podemos decir que en Josué 1:9 el Señor nos está mandando a nosotros a esforzarnos y ser valientes. ¿El mandato a quién se lo está dando? A Josué. Entonces, nosotros sí tenemos a lo largo de la Biblia estas palabras de esforzarnos y ser valiente. Y voy a moverme en algunos pasajes para que lo pueda ver. Segunda carta de Pedro 1:10. Segunda carta de Pedro 1:10 dice, Segunda Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, y es casi la misma palabra que encontramos allá, firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda carta de Timoteo 2:15 también menciona sobre esforzarse. Segunda carta de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia, y esto es esforzarse, presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y último, primera a los Corintios 16:13. Primera a los Corintios 16:13. Dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, sí tenemos principios y podemos decir mandatos en el Nuevo Testamento acerca de esforzarnos y estar firmes. Pero específicamente, lo vuelvo a decir, en Josué, no es un mandato para la iglesia actual, no es un mandato para usted. Era un mandato específico para Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, él tenía que estar firme en este fundamento que es la palabra de Dios. Este fundamento que es la palabra de Dios. Él no tenía que apartarse en ningún momento de ella. Y es lo que nosotros tenemos que tener. Recuerda, este año hay metas, pero que la meta sea que su fundamento esté en la palabra de Dios. Que su meta para este año sea leer la Biblia, y no solamente leerla, sino aplicar la Biblia. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Recuerde tener un fundamento en la palabra de Dios, pero también recuerde tener una fidelidad a la palabra de Dios. Versículos 10 al 15, me acompaña nuevamente en Josué. Y dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar
a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Josué entonces recibe lo que son las palabras del Señor, versículos 1 al 9. Ahora, de los versículos 12 al versículo 15, lo que vemos es que Josué está llevando a cabo o está cumpliendo, está siendo fiel a las palabras de Dios. El Señor le dice: bueno, cruza, ve inmediatamente. Y Josué lo que está diciendo es: manda a los oficiales del pueblo, y estos son personas que le ayudaban en cuestiones sobre todo administrativas, podemos decirlo, en el pueblo de Israel. Y los manda y le dice: pasen, crucen. Y esta es la misma palabra que el Señor le está mandando a él cuando le dice: cruza, pasa este Jordán. Él está diciéndole a ellos también: hagan esto. Vayan por el campamento y déjales preparen comida, porque dentro de 3 días vamos a pasar el Jordán. Josué confía en las palabras del Señor. Él confía en su fidelidad, porque Él ha prometido de que ellos iban a conquistar esa tierra. Y ahora manda al pueblo a prepararse para cruzar el Jordán. También, no solamente esto, sino que habla también a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para recordarles que ellos también debían de cruzar. Recordemos que estas tribus habían recibido su herencia al otro lado del Jordán, pero no porque ya tenían su herencia es que ellos iban a dejar a los demás que ellos conquistaran todo el territorio, sino que ellos también habían prometido que ellos iban a ir a la guerra a conquistar estas ciudades. Y hasta que la conquista se llevara a cabo, hasta que todas las tribus quedaran completamente repartidas, ellos iban a regresar a su tierra y poder seguir su vida. Pero mientras tanto ellos también tenían que cruzar. Entonces, el Señor, mandando a Josué a hacer esto, ahora Josué recibe las instrucciones y las cumple. Ellos tenían que cumplir la voluntad de Dios, y era que ellos tuvieran también reposo como lo que tenían a estas 2.5 tribus. Asimismo, hermanos, nosotros, el Señor nos ha mandado a ser fieles a Él, a agradarle en todo a Él. Nos ha dejado su palabra para saber cómo vivir. ¿Se acuerdan que con los niños les puse el ejemplo de un niño tapado y que caminaba no en línea recta? Asimismo somos nosotros si nuestra guía no es la palabra de Dios.
¿Cómo usted puede saber cómo conducirse en esta vida si la palabra del Señor no está en usted? Debe de tener como meta ser fiel a la palabra del Señor, y esto es obedecerla. Usted debe de tener como meta este año obedecer la palabra del Señor. Y ahí es donde viene todo el problema. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros solo pensamos en mí mismo. No sé cuántos de ustedes sí pensaron en metas este año, pero como les decía al principio, muchas veces pensamos más en nosotros. Pienso en estar bien fitness para este nuevo año, pienso en viajar, pienso en tener dinero, pienso en esto y lo otro. Y no está mal tener esas metas, pero recordemos lo que el Señor ha dicho. Busquen el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos, el Señor lo va a añadir. Busquemos de Dios y enfoquémonos en agradar a Dios, obedecer a Dios, tener el fundamento firme de la palabra de Dios, tener ahora la fidelidad en cumplir la palabra de Dios, y todo lo demás el Señor irá añadiendo. Pero recordemos, no porque tampoco el Señor diga, usted dice, voy a viajar este año, y el Señor le diga no, es que el Señor es malo. Porque recordemos que a todos los que hacemos la voluntad de Dios, todo lo que le viene le ayuda a bien. Si el Señor incluso lo está, por ahora usted está pasando alguna dificultad, alguna enfermedad, algún problema económico, el Señor es fiel aún así. A nosotros no nos ha prometido oro, plata. Al contrario, en el mundo tendrán aflicción. Van a venir pruebas. Pero aún así el Señor mismo provee la salida para nuestras dificultades. Y es donde más debemos de recordar la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios. Debemos de recordar que Él es bueno, Él es fiel y es misericordioso para cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Josué entonces da por hecho la palabra del Señor y ahora está cumpliéndola, le está llevando a la práctica. Y de los versículos 16 a los versículos 18, debemos de esperar un fruto en base a la palabra de Dios. Si usted es fiel, veamos qué es lo que va a pasar. Josué, versículo 16, 1:16 dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. El pueblo, y vean, esto parece como que el pueblo va a cumplir lo que Moisés va a mandar. Y esa es la intención de todo el pueblo. Al responder a Josué, nosotros haremos de la misma manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. El resultado de poner a Dios en primer lugar, obedecer a Dios, va a ser la obediencia del pueblo.
Pero vean, de la misma manera que obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Recordemos que el pueblo de Israel no fue tan obediente que digamos. ¿Recuerdan que lo que pasó, por ejemplo, cuando hicieron el becerro de oro? Y al final toda esa generación tuvo que morir antes de entrar a la tierra prometida. ¿De esa obediencia quería? Un pueblo que murmuraba en contra de Moisés. Era casi como le estaban diciendo, vamos a obedecerte más o menos así. Porque vean, ellos mismos ponen como condiciones. Miren el versículo 17. Final, dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Ellos dicen, sí, nosotros vamos a obedecer, pero el Señor tiene que estar contigo. Además, dice, como estuvo con Moisés, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedece a tus palabras, en todas las cosas que mandes, que muera. Solamente, otra condición, que te esfuerces y seas valiente. Y miren que usa las mismas palabras que Josué ya había escuchado. Es posible que cuando el Señor estaba hablando a Josué, el pueblo mismo estuviera también escuchando las palabras del Señor. Por eso le recuerdan a Josué, esfuérzate y sé valiente. A pesar de esto, a pesar de que el pueblo ponía sus condiciones, Josué iba a recibir este fruto en base a la palabra de Dios. Él iba a tener obediencia. Ahora, hermanos, si usted pone como meta fundamentar su vida en la palabra de Dios, y si usted es fiel en cumplir la palabra del Señor, usted va a tener frutos también. Estos frutos posiblemente no sean los que espere totalmente, pero va a tener bendiciones espirituales de Dios. Si usted incluso quiere que sus hijos, usted dice, mire, yo estoy ahorita pasando con un adolescente y no se imagina lo difícil que es tratar con un adolescente. Pero si quiere que ese adolescente le obedezca, usted nuevamente tiene que fundamentar su vida en la palabra del Señor y obedecer la palabra del Señor. Y así con su ejemplo, su hijo, hija, va a poder también hacer lo mismo, obedecer al Señor. Si su vida está fundamentada en la palabra del Señor, si usted es fiel a la palabra del Señor, en su trabajo es posible que también tenga bendiciones de parte del Señor. Pero si usted no está haciendo esto, no espere que el Señor le bendiga. Si bien es cierto, el Señor no ha prometido bendiciones, Él es misericordioso y bondadoso y Él nos da vestimenta, comida, techo. Hermanos, yo creo que eso es casi ya suficiente para vivir esta vida. Pero aún así Él nos bendice mucho más. Pero usted recuerde ser fiel a Él. Ser fiel a Él. El pueblo entonces estaba respondiendo a lo que Josué estaba mandando. Y el pueblo estaba tratando de obedecer a Josué. Lastimosamente esta obediencia del pueblo no fue completa. Recuerdan que les decía, el territorio total era mucho más comparado a lo que el pueblo tenía que el pueblo conquistó.
Ellos tenían que expulsar a todas estas naciones paganas, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Al final, cuando Josué llega a sus últimos días, les recuerda que deben de mantenerse fiel a la palabra del Señor. Y le dice al final, ustedes no pueden servir a Jehová porque Él es un Dios santo y Dios celoso. No sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Si dejarán a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal, y los consumirá después de que les haya hecho bien. El pueblo entonces dijo no, sino que a Jehová serviremos. Josué capítulo 24, versículo 21. Y Josué entonces respondió al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que habrán elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Entonces él les dice: quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes y inclinen su corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió, versículo 24, Josué 24, 24, dice: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra le servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes, para que no mientan contra vuestro Dios. Y recuerdan antes de esto, versículo 15, las palabras que Josué menciona: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa debe de ser nuestra meta, hermanos, para este nuevo año. Si usted no ha tenido metas, propóngase esa, que usted pueda servir al Señor, donde sea que toque. No, muchos ponemos unos estándares súper altos. Decimos: yo quiero servir aquí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Está bien, pero donde toque servir, hermanos, allí sirvamos al Señor. El pueblo dijo: vamos a servir al Señor, pero quiero que vean ahora jueces. Aconteció después, Jueces 1:1, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y empieza, pero ¿qué pasa a lo largo de Jueces? Ellos no hicieron lo que debían de hacer. Se olvidaron del Señor. Y ellos, cada quien, hacía lo que bien le parecía. Que no nos pase lo del pueblo de Israel. Que este año la meta de tener este fundamento firme y esta fidelidad se cumpla. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, obedecerle a Él en todo. Queremos bendiciones, pero muchas veces somos malos hijos. Queremos la gloria, pero sin pasar la tribulación.
Queremos, sí, que Dios me dé esto, me dé lo otro, que me vaya bien aquí, que me vaya bien allá. Pero Dios nunca ha estado en el primer lugar de su vida. Es gracias a la obediencia de alguien que también nosotros podemos gozar de lo que Dios nos da. El pueblo de Israel fue desobediente, pero hubo alguien que fue obediente, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que me acompañe Filipenses capítulo 2. A pesar de que el pueblo de Israel fue desobediente, y a pesar de que cada uno de nosotros seamos desobedientes, el Señor en Filipenses 2 habla de alguien que cumplió todo, que su fundamento fue la palabra de Dios y que fue fiel, obediente a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, hermanos, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es por Cristo que nosotros podemos ser obedientes realmente. Y lo que mira Dios en nosotros es a Cristo en nosotros. Porque yo me pongo a pensar y me imagino si mirara a Denis, a mí mismo. Hermano, yo estoy descalificado totalmente. Yo no merezco nada más que el infierno. Pero Dios, en su gran misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun siendo viles pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted es un hijo de Dios, puede tener fácilmente fundamentar su vida en la palabra del Señor, puede ser fiel a la palabra del Señor. Pero si usted no es un hijo de Dios, difícilmente se va a poder fijar en la palabra del Señor. Va a seguir viviendo su vida como bien le parezca y va a seguir pensando en yo, pero nunca va a poder agradar a Dios. Por eso debe de arrepentirse, poner su fe en Dios. Arrepiéntase. El Señor perdona nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarlos. Él nos limpia y ya no va a ver más a usted, sino que va a ver a Cristo en usted. Y siendo nosotros hijos de Dios, debemos de cumplir lo que Él nos ha mandado. Esforcémonos, seamos valientes en cumplir la palabra de Dios. Josué capítulo 1, Dios nos enseña 3 respuestas al llamado que Él hace a sus hijos para que evaluemos nuestra vida en este nuevo año. Y como lo decíamos de la otra manera, es 2 metas y un resultado para este nuevo año. Las 2 metas es tener un fundamento en la palabra del Señor. Número 2 es ser fiel, tener una fidelidad a la palabra de Dios. Y 3, esperar entonces un fruto en base a la palabra de Dios. Oremos.
Padre, gracias le damos en esta mañana, porque Señor nos anima a poder tener estas metas, Señor, poder fundamentar nuestra vida en su palabra, poder, Padre, cumplirla, obedecerla, ser fiel a su palabra. Señor, ayúdenos, no solamente para nosotros mismos, sino que también para que podamos hablar las buenas nuevas de salvación a otros, pero que ellos vean el Evangelio reflejado en nuestra vida. Señor, ayúdenos a ser obedientes para llevar mucho fruto, para poder traer a otros a que conozcan también de usted. Estamos aquí para, Señor, glorificarle, honrarle, escuchar su palabra, pero sobre todo ayúdenos a poder obedecerla. Padre, que este nuevo año usted esté con nosotros. Señor, que usted, Padre, sea el que nos dirija, que su palabra sea nuestra guía, que sea como esa lámpara a nuestros pies y que alumbre nuestro camino para que podamos vivir esta vida piadosamente, Señor, para glorificarlo y honrarlo a usted. Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recordemos poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y confiar de que sus promesas Él las va a cumplir. Dios les bendiga.